¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Este es el protagonista del día. Se llama Renault Megane E-Tech y más o menos en el mes de abril se van a empezar a entregar las primeras unidades del primer vehículo eléctrico de Renault en el segmento C, que es un segmento que está en franco crecimiento en España, tanto en los coches de este tipo, a medio camino entre una berlina y un SUV, lo que le llaman ahora crossover, y los vehículos puramente SUV, que son los que casi más se venden ya es más del 50% el mercado de los SUV. Pero este coche eléctrico, que tiene el nombre de Megane, es 100% eléctrico efectivamente y va a seguir conviviendo con los Megane que ya conocéis, de gasolina y diésel, mientras se van introduciendo nuevas versiones eléctricas en la marca, como es el caso de este coche. Precio, más o menos entre 35 y 47.000 euros, siempre hablando de antes de ayudas, réstale esos 7.000 euros del plan MOVES, que por cierto hemos hablado bastante en la presentación de este coche sobre algo de lo que no tienen culpa las marcas, y es que el Estado esté tardando un año en darte los 7.000 euros. Si quieres comprar un coche eléctrico, que sepas que vas a tener que esperar un año más o menos a que te caiga ese dinero, con lo cual durante ese tiempo tendrás que ponerlo de tu buchaca. Tenlo en cuenta, pero réstale 7.000 entre los 35 y los 47 que vale este coche, pasado un año. ¿Con qué? Pues con dos motorizaciones y dos baterías. La cosa está bastante sencilla y además, como hacen los franceses, redondeado. Son 130 caballos y 220 caballos, realmente 131 y 218 caballos, y lo que es más importante, baterías de 40 y de 60 kilovatios hora netas de capacidad. Este que estoy conduciendo yo es el top, como siempre, el vehículo de 218 caballos y batería de 60 kilovatios hora, y como veis, es un tipo de carrocería muy musculosa, muy ensanchada. A mí me da un poco imagen de los típicos sketches, de los típicos dibujos que hacen los fabricantes cuando te van anunciando un diseño nuevo. ¿Por qué? Pues eso, porque es un vehículo compacto, estamos hablando de 4,23 metros, o sea, prácticamente lo mismo que mide un Renault Captur, algo más bajo, y muy ensanchado. Tiene 1,50 de altura, por cierto, 7 centímetros menos que tiene el Renault Megane Berlina. Teniendo un vehículo con una longitud inferior, tenemos una batalla superior. Este coche tiene 2,7 metros de distancia entre ejes. Si nos ponemos a un lado y al otro, podemos ver dos características básicas. La primera, como ocurre en muchos coches eléctricos, es que las ruedas están puestas muy en los extremos para favorecer el espacio interior. Ahora vamos a ver cómo de espacioso es por dentro, pero en teoría es más espacioso para las rodillas especialmente que un Captur, no así en altura, y claramente más espacioso que un Renault Megane equivalente de gasolina. Y luego lo otro muy llamativo, por supuesto, son estas llantas de nada menos que 20 pulgadas, que en un coche tan contenido es lo que le da ese aspecto de ser un vehículo ensanchado. Ha hecho aquí algo curioso, no sé si extraño Renault, que es intentar hacer un Megane con ciertas características de coche familiar y ciertas características también de coche deportivo. Sobre eso vamos a ir hablando. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Llantas, por cierto, de 20 pulgadas sobre neumáticos de 215, que para unos 220 caballos redondeando, bueno, pues se parece una medida bastante lógica. Igualmente también, según versiones, podemos tener faros matriciales de LED y detalles para un vehículo de este tipo que ya empiezan a ser habituales en coches eléctricos, como unas manetas, unos tiradores de las puertas enrasados, que en teoría, si nos acercamos al coche, lo podemos programar para que nos salude, y si no, al abrirlo, pues aquí vamos a tener el tirador para poderlo abrir y cerrar. Un detalle curioso, hablando de los tiradores, es que siguiendo la tendencia que Renault lleva haciendo desde hace años de tener el tirador de las puertas traseras totalmente enrasado con la carrocería y oculto aquí detrás, metemos la mano y lo abrimos, lo cual lateralmente nos da un aspecto también de vehículo más deportivo. Dentro, como digo, de un tono de diseño en el que caben muchas cosas, unas llantas muy altas y muy grandes, una altura más o menos contenida para lo que se espera de un SUV, una anchura pues más bien estrecha, en fin, unas dimensiones de crossover, que es de lo que se habla ahora. Y luego un detalle curioso también que me llama la atención es que parte de esta ganancia en la zona trasera se ha repartido en dos cuestiones. No es un coche que tenga un espacio loco para las piernas atrás, para las rodillas, pero lo que sí que tiene es un tamaño de la banqueta bastante generoso. A mí me parece que tiene algún centímetro más en la prueba que hacemos normalmente, lo terminaremos de medir, con espacio suficiente para meter pues hasta el empeine, el pie por debajo del asiento delantero. No es una posición en la que te sobre a lo loco espacio para las piernas, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un coche de 4,2 metros está bastante bien. Y como digo, con el espacio para los pies suficiente ahí debajo.
Lo que me llama también la atención, curioseando como siempre, es la posición de la cadera y de las rodillas, que está ligeramente sobreelevada, no tanto seguramente a lo mejor como en otros coches eléctricos, pero sí un poquito, o sea, quizás un poco mejor, pero no llega a ser una banqueta que tenga una altura y una posición que vaya a ser más cómoda que la de un vehículo de combustión, algo de lo que adolecen mucho los coches eléctricos. Renault dice que este coche tiene la batería menos alta, el pack de batería menos alta de su categoría, con 11 centímetros de altura. Luego, si le sumas el sistema de refrigeración, se acerca a los 20 centímetros, y eso hace que la altura de las banquetas sea crítica para que podamos tener un espacio suficiente para poner la cabeza aquí detrás en las tallas más grandes. En definitiva, un buen espacio aquí detrás, sin volvernos locos, y parece suficientemente confortable. Otra de las cosas en las que destaca este coche es en el tamaño del maletero. Son 440 litros totales, se accede mediante este pulsador. Os he dejado aquí dos mochilitas en el interior para que podáis tener una referencia del espacio que tiene. Como veis, es un hueco absolutamente diáfano. Quizá el borde de carga no sea el mejor del mundo. Tenemos aquí un palmo además que superar de paragolpes para poder colocar los objetos pesados, y luego hay bastante fondo aquí dentro. Y lo que tiene también es un espacio supletorio debajo de la bandeja inferior para poder colocar y tener organizados perfectamente los cables que vamos a llevar normalmente cuando circulemos con este vehículo. En definitiva, aquí cabe perfectamente un equipaje generoso para 2 personas, o el equipaje de 3 personas con varias bolsas para un viaje de fin de semana, por ejemplo. Nuevo coche y nuevo interior. Bastantes cosas interesantes que comentar aquí. Un detalle curioso, el dato. Dice Renault que el 95% de las piezas de este coche son reciclables terminada su vida útil, y todos los materiales textiles que se han utilizado para darle pues una tonalidad bastante agradable en el interior son igualmente materiales reciclados. Como veis, se combina el plástico con la tela a lo largo y ancho del vehículo, igualmente con unas tiras de iluminación interior ambiental que van cambiando de color, porque así puedes cambiar tú tus emociones, bla 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 bla. Y bueno, lo más importante y principal, este diseño que cada vez es más habitual, tipo visera aquí encastrada en el salpicadero, en el que tenemos 2 pantallas, algo que es una tendencia cada vez más habitual en el mundo de la industria del automóvil, que busca generar una continuidad entre ellas, horizontal y vertical en este caso. Esta vertical tiene 2 tamaños, hay un tamaño pequeño que es en horizontal, y luego la premium, la buena, con los 3 acabados más importantes del coche a nivel de cantidad y calidad. Tenemos esta pantalla grande. Entre las dos, dice Renault que suman más de 20 pulgadas. En todo caso, la pantalla de la instrumentación siempre es una pantalla de algo más de 12 pulgadas, y la pantalla vertical a la que ya nos tiene acostumbrada Renault, con un detalle interesante de diseño, y es que a mí personalmente me gusta. ¿Qué más me da que la pantalla sea continua o no? Aquí se trata de que sea funcional. Primero de todo, esta pantalla está orientada hacia el conductor, y tenemos aquí un aireador que creo que está en una posición muy buena en un país como el nuestro, en el que tan pronto nos asamos como tan pronto nos estamos congelando. Bueno, pues hay aireadores por todas partes, hasta 4 salidas de aireación, que esto ya hay que decirlo a fecha de 2022 porque no es muy habitual, y creo que aquí se puede estar muy a gusto. Y lo otro importante es que la calidad de las pantallas y su capacidad de respuesta es bastante buena. Y lo otro que te había llamado la atención, que estás viendo por aquí, estás viendo Spotify. Sí, Renault ha entrado también en el siglo XXI y en el mundo digital con fuerza, y especialmente lo más relevante es que este sistema operativo es de Google. Es el sistema operativo de Android desarrollado, bueno, es de Google, pero realmente la marca es Android, desarrollado para coches. Sí tiene Android Auto y Apple CarPlay, aquí lo veis en estos 2 iconos, pero además tiene el sistema operativo de Google para coches, nombre Android, que permite tener el asistente de Google, Google Play, todos los servicios de Google y, por supuesto, y lo más importante, los mapas. Puedes tener directamente los mapas de Google con todas las ventajas que eso implica, e igualmente también el hecho de que este coche tiene actualizaciones OTA, y eso significa que el software, el sistema operativo del vehículo en general y también del sistema multimedia del vehículo se puede ir actualizando con el tiempo. Y bueno, como podéis ver, pues su capacidad de respuesta y su calidad gráfica es bastante buena, y aquí Renault creo que se ha apuntado un tanto porque, bueno, pues ha pegado un salto adelante en cuanto a la calidad del sistema de gestión de la información, muy importante. En añadido, 2 cosas también que me parecen muy interesantes. Veis que aquí hay una plataforma saliente. Tenemos, por un lado, el sistema que permite cargar de manera inductiva el teléfono móvil, y por otro lado tenemos el warning en un puesto bien visible, el cierre centralizado y unos mandos, botones con los que poder manejar la climatización, cuya respuesta
la tenemos también igualmente en la pantalla, pero no hay aquí responsividad, directamente tenemos que utilizar estos botones. Buena idea bajo mi punto de vista de Renault. Bueno, y lo otro que ha hecho la marca es directamente trasladar mandos y botones que normalmente tenemos aquí, el más importante, el de la caja de cambios, y ya no tenemos ni mando del freno de estacionamiento electrónico, ni mando de programas de conducción, ni tampoco palanca de cambios. Todo se ha llevado aquí al volante, en el que ahora tenemos nada menos que 4 satélites, y Renault ha cambiado completamente la configuración de sus coches a nivel interior. Aquí tenemos la palanca de cambio, muy al estilo pues que se lleva cada vez más en los vehículos eléctricos y actuales, los mandos de limpia parabrisas, los mandos del sonido, que sigue teniendo este módulo tan tradicional y tan típico de los coches franceses, y el intermitente y demás sistemas de iluminación a la izquierda. E igualmente también el Multisense, que es ni más ni menos que el sistema que permite cambiar la respuesta del motor y personalizar algunos elementos de conducción. Aquí no hay suspensión variable, en un botoncito que tenemos aquí también en el volante, y que permite, como digo, tener todo esto al aire, con lo cual podemos tener mucho espacio para dejar objetos. Aquí dentro cabe un bolso perfectamente, aquí debajo tenemos un separador igualmente para poder colocar multitud de objetos, y además en el reposabrazos igualmente también tenemos un espacio generoso con más profundidad que anchura para poder ir dejando objetos. Y la verdad es que el hueco para dejar objetos en las puertas también es bastante interesante, espacio por cierto que tiene un enmoquetado en la parte visible para los ojos, no en la cara interior, pero que transmite mucho agrado a la vista, estos niveles de contrastes textiles entre el salpicadero, la parte de arriba de las puertas, que es algo que quiere imitar más o menos a la Alcantara, y un enmoquetado un poco más vasto, pero enmoquetado ciertamente en las puertas. Bueno, a mí personalmente me transmiten una sensación un poco como de alegría y de frescura, que no le viene nada mal a un coche como este, que os tengo que decir que ahora que me he sentado en él tranquilamente, pues me está transmitiendo unas sensaciones mejores que me transmitió cuando me subí por primera vez en el Salón del Automóvil de Barcelona. Y, como os decía, el freno de estacionamiento colocado aquí debajo con un botoncito. Si todo es electrónico, si no hay conexión física, ¿para qué tener esto lleno de palancas? Me parece un acierto por parte de Renault. La pantalla de la instrumentación tiene distintos tipos de posibilidad de configurar en cuanto a vista. Los más útiles, a mi juicio, son el que te da información sobre consumo y lo que estás haciendo en el viaje. Y quizá para mí lo más llamativo e interesante es justamente esto, que podemos tener un mapa de buenísima calidad, el mapa de Google directamente puesto ahí. Las otras visualizaciones, como veis, de la instrumentación no tienen mucho, está directamente, es prácticamente decorativa, con unos pictogramas aquí para la navegación, y en la que estábamos antes, en la que me voy a quedar, que tiene además indicaciones del sistema ADAS. ¿Y esta nueva palanca? Aquí lo tenéis, sin soltar las manos del volante, podemos ir detrás y delante. Inmediatamente se nos pone la cámara de 360 grados aquí, con un sistema también de monitorización del entorno desde arriba, que nos permite movernos alrededor de obstáculos con bastante tranquilidad y seguridad de que no va a ocurrir nada malo. Y por cierto, 2 botones de cortesía aquí igualmente, para poder subir y bajar el volumen y apagar la radio si no queremos utilizar el mando satélite. Hola, te hablo desde el retrovisor de cristal, y ahora no estoy. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, que tenemos también un retrovisor con cámara y pantalla integrada en el retrovisor. Esto es una curiosidad que está muy chula, pero ¿cuál es el problema de esto? Bueno, pues que cuando pasamos a modo pantalla, estamos viendo en 2 dimensiones. ¿Y qué ocurre? Estamos mirando al infinito, y cuando miramos al retrovisor y tenemos una pantalla, lo que ocurre es que nuestros ojos tienen que enfocar aquí. Y eso hace que genere fatiga, e incluso eventualmente, no soy exagerado, puede llegar a marear un poco a una persona. Cuando tenemos un espejo, nuestra vista está pudiendo ver al infinito en profundidad, en 3 dimensiones, y por lo tanto nuestros ojos no tienen que reenfocar cuando miramos hacia el retrovisor. Así que esto de la pantalla está muy bien si tienes atrás carga, o si tienes falta de visibilidad hacia atrás por el motivo que sea, pero si no, desde luego, es una solución que está por detrás de la solución de toda la vida, de la solución natural, que es llevar aquí un espejo. Renault lleva muchos años vendiendo coches eléctricos, y solo en 2021 vendió 100.000 en Europa, de los cuales aproximadamente 5.000 fueron en España, de los cuales 3.000 nuevos y 2.000 usados, por cierto, que es una cosa de lo que no se habla mucho. Y lo cierto es que Renault, ellos sabrán los motivos, pero ha hecho una cosa muy especial o llamativa,
y es poner 4 niveles distintos de capacidad de carga en los coches. La autonomía, muy importante, declara Renault con la batería de 40 kWh, 300 km WLTP máximo. Con la batería de 60 kWh estamos hablando de 470 km de autonomía oficiales. ¿Y qué es eso tan extraño que ha hecho Renault? Pues básicamente que hay una versión, la básica, que solamente tiene un cargador onboard de 7,4 kilovatios de potencia en corriente alterna, con lo cual no puedes cargar en corriente continua. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues básicamente el sentido de alguien que utiliza el coche para cargarlo todos los días en casa y no se mueva por ahí, ahorrarse eso, aunque el coche no tiene un precio especialmente bajo, está bien. Y si quieres corriente continua tienes que pagar un extra para disponer de 85 kilovatios de potencia. Aquí estamos hablando siempre de la batería pequeña, la de 40 kWh. Por contra, con la batería grande sí tienes la opción ya directamente de serie de tener 130 kilovatios en corriente continua de carga, lo cual está muy bien, y luego en opción tienes 22 kilovatios de potencia en corriente alterna. Por defecto llevas 7,4 y si quieres ese extra de corriente alterna puedes saltar a 22 kilovatios. Esos 22 kilovatios de corriente alterna de potencia también se pueden pedir en una de las versiones de la batería pequeña. Así que bueno, pues hay muchas combinaciones, como puedes ver, muchas opciones, pero básicamente en la batería pequeña la corriente continua es un extra y vas a tener 85 kilovatios de potencia. Y otra cosa también interesante es que se puede combinar la batería grande de 60 kWh con el motor de 130 caballos para todos aquellos que no necesiten el extra de potencia que tiene esta unidad y que ahora nos vamos a ir a conducir para ver qué tal lucen en este envoltorio. 1.625 kilos aproximadamente declara Renault en la versión más ligera de este coche. Con la batería grande, pues aproximadamente estaremos hablando de alrededor de 1.800 kilos. Y una cosa muy llamativa es cómo ha programado el chasis Renault para darle cierta respuesta deportiva al coche. Así que no me enrollo más y vamos a conducirlo. Al volante del Megane E-Tech, versión 218 caballos, 60 kilovatios hora de batería. No hemos tenido ocasión de probar la de 131 caballos, pero puede llegar a ser suficiente para aquellas personas que no pidan unas prestaciones especialmente brillantes. Este coche, claro, con ese motor va bastante desahogado, de hecho hace una aceleración en el 0 a 100 de 7,4, pero en ningún momento se siente brusco, se siente un coche, pues eso, que tenga unas aceleraciones que estén pensadas para convertirlo en un vehículo deportivo. Y hablando de eso, es muy curioso lo que nos ha contado Renault con este coche. Hay dos elementos en el vehículo que en teoría ayudan a hacerlo más dinámico. Aquí Renault ha jugado un poquito con la psicología y con la idea de qué manera vender este vehículo desde el punto de vista de la excelencia de la conducción. ¿Y cuáles son esas dos cosas o trucos? Bueno, pues básicamente lo que ha hecho es poner una dirección con muy poca desmultiplicación, cerca de 12:1, lo cual hace que en teoría tengamos que mover menos el volante para hacer un giro idéntico al de un vehículo con una dirección más desmultiplicada, y esto puede ser especialmente útil cuando estás circulando por una carretera de curvas o cuando tienes que hacer maniobras. Hay que tener cuidado en ciudad. Y lo otro es una suspensión trasera multilink, que le llama Renault, es decir, una suspensión trasera multibrazo. Y lo cierto es que, ¿cómo se siente el coche conduciéndolo? Bueno, pues no es desde luego un vehículo que tenga sensaciones de deportivo, aunque Renault nos venda que quiere darle al coche ese marchamo, esa filosofía, ¿no? Es un vehículo que, por lo que destaca al conducirlo, sobre todo, es por lo bien aislado que está de la carretera, por lo bien que filtra la carretera, tanto desde el punto de vista de la suspensión como desde el punto de vista del sonido. Nos han elegido unas carreteras que en el 90% están perfectamente asfaltadas, son unas carreteras con muy buena calidad de piso, y eso acrecienta precisamente la sensación de que este coche está muy bien aislado. Es una de las cosas que nos contaba Renault, en la que han trabajado profundamente en el Megane E-Tech, y la verdad es que de los vehículos eléctricos que hay en su clase y en su entorno, creo que es de los que tiene un mejor aislamiento acústico. Eso se ve empañado en parte porque por las dimensiones de la carrocería y especialmente por la forma y tamaño de los retrovisores, el ruido del viento pueda llegar a estar más patente en el interior de lo que uno cabría esperar o desear. O sea que parte de ese buen aislamiento de todo lo que es el sistema de rodadura se pierde un poquito por el sonido del viento. De hecho, una persona en Renault, el responsable de producto, me ha reconocido que están trabajando en afinar un poco el diseño de los retrovisores para ver si le pueden quitar un poquito de ruido, especialmente en determinadas condiciones de viento
fuerte o de dirección del viento, que es exactamente lo que está pasando aquí y ahora, que tenemos un vendaval tremendo mientras estamos conduciendo el coche. Eso es lo más destacado de este vehículo bajo mi punto de vista, que es el hecho de que es un vehículo muy recomendable para aquellas personas que quieran viajar con un coche eléctrico con el máximo grado de confort y con el máximo grado de tratamiento a las personas que estamos dentro sin que nos sacuda en las curvas. No es un vehículo que balancee excesivamente, aunque si se toman las curvas a buen ritmo, sí que hay cierto balanceo en el vehículo, se nota especialmente en las rotondas, y se nota especialmente además que el hecho de que la dirección en teoría tenga poca desmultiplicación no influye mucho en hacer una conducción más o menos deportiva, sino más bien en el sentido de que este coche no sea aún más torpe, porque es un vehículo que funciona muy bien, como digo, como utilitario agradable para conducir a ritmos normales. Cuando fuerzas un poco más el ritmo, surgen distintas limitaciones que hacen que no sea un coche tan agradable de conducir. Hay dos cuestiones muy llamativas. La primera de todas es que cuando aceleras con decisión, con el vehículo apoyado a la salida de las curvas, cuando hay cambios de peralte, hay pérdidas de tracción, hay pérdidas de motricidad, y notamos chirridos de las ruedas y cómo el vehículo se queda sin acelerar porque no es capaz de digerir la potencia que le estamos solicitando con el potenciómetro, con el acelerador contra el suelo. Es algo muy llamativo que a mí me ha pasado en muy pocos coches. En algún que otro coche eléctrico pasa, eso de que de repente haya coches que empiecen a picar ruedas, una cosa que te saca un poquito de tu zona de confort mental, pero en este vehículo eso está pasando. Y bueno, nos han comentado igualmente también que están trabajando en ello para solventarlo. Uno de los motivos precisamente por los que este efecto se acrecienta igualmente es porque los neumáticos, que son de la marca Goodyear y con una catalogación específica para coche eléctrico, para ahorrar consumo de electricidad, no son precisamente los neumáticos que más agarran del mundo. Están totalmente pensados para ser un neumático de carcasa dura, con baja resistencia a la rodadura, y no se llevan muy bien, no casan muy bien con este tipo de conducción, en la que al final no merece la pena seguir insistiendo, porque lo que acabamos consiguiendo es que el coche, que eso sí es muy noble y muy seguro, que es lo que le interesa y le importa a la mayor parte de las personas, pero si nos empeñamos en buscar esos límites intentando encontrar esa deportividad de la que nos hablan, lo que nos encontramos son con deslizamientos del morro que no son muy acusados, entre otras cosas porque el control de estabilidad acaba poniendo las cosas en su sitio con mucha eficiencia, por cierto. Bien explicado todo esto, que creo que está muy claro, un coche muy bueno para conducir por carretera, para circular por autovía y por autopista. Bueno, hemos hecho al final una ruta de unos 200 kilómetros, haciendo una conducción en la que hemos estado ganando metros, subiendo constantemente y solicitando en muchas ocasiones la máxima aceleración al coche. He sacado un consumo de 25 kilovatios hora. De lo poco que he circulado por autovía, es perfectamente factible a una velocidad normal bajar claramente de los 20 kilovatios hora, lo cual es una cifra ya interesante para un coche que con este tipo de carrocería, aunque se ha trabajado mucho la aerodinámica, Renault habla de un CX 0.29, con un SCX de 0.67, que bueno, es una cifra que no está nada mal. Una cosa interesante también es cómo Renault ha trabajado mucho, no solamente en el diseño de los neumáticos, en la aerodinámica, como hacen muchas marcas de automóviles, sino también en lo que es el propio tren motriz para intentar reducir el consumo. Una de las cosas que ha hecho es desarrollar un motor eléctrico mixto en el que, en lugar de tener imanes, que son materiales especialmente costosos y caros de conseguir, tiene un bobinado de cobre que, además de ser mucho más barato de construir y hacerlo más ligero, tiene un consumo inferior, que es una técnica, una táctica que ya utilizó con el Renault Zoe y que le funciona muy bien. Aquí Renault ya es una marca, digamos, que tiene cierto expertise en el desarrollo de coches eléctricos de bajo consumo. Y lo otro que ha hecho, y es muy interesante, es tener un sistema de climatización muy trabajado. Y por muy trabajado me refiero, primero de todo, a que el coche tiene una bomba de calor de segunda generación, que tiene el mínimo consumo posible, y por otra parte el sistema de refrigeración, que consta de 3 elementos, están compartimentados y a la vez comunicados entre ellos para que se puedan ayudar a aclimatar los distintos componentes y especialmente el habitáculo y la batería. El sistema de refrigeración de la batería, de aclimatación de la batería, puede recibir calor del motor eléctrico si es necesario, para ponerla a la temperatura más apropiada lo más rápido posible, e igualmente también cuando la batería tiene una temperatura alta puede aportar a la calefacción del habitáculo para que ese calor llegue aquí. E igualmente también el calor del motor eléctrico, como digo. Nos comentaban en Renault que el coche tiene un sistema, además, cuando programas en el navegador una parada en un punto de carga, que permite, como ya ocurre en otros coches, aclimatar la batería
para ponerla a la temperatura óptima con la que poder aprovechar el máximo de tiempo los 130 kilovatios que tiene de potencia máxima. Eso lo hace en conjunción con el navegador, y si el coche tiene un punto de carga con el que comunicarse que sabe que es más de 80 kilovatios, lo que va a hacer es poner la batería a 35 grados, aunque esté por debajo, para poder llegar a cargarla en la máxima velocidad posible. Según me contaba un técnico de Renault, la temperatura perfecta, la temperatura ideal de funcionamiento de esta batería es 45 grados dentro de las celdas. Se pone a 35 porque una vez que enchufas, le metes el pico de corriente continua a 130, la temperatura de la batería va a subir con mucha velocidad. Entonces, teóricamente, entre los 35 y los 55 grados es donde está la temperatura esencialmente perfecta para que la batería de este vehículo pueda rendir lo máximo y lo mejor posible. Y hablando de rendir y de todos estos trucos para climatizar el habitáculo, nos ha llamado también la atención otro punto de mejora claro que tiene este Megane E-Tech, que es el ruido que hacen los sistemas de climatización, tanto el compresor como la bomba de calor externamente, hacen un ruido muy elevado. Y que puede llegar a ser un poquito sorprendente o molesto, especialmente desde fuera. En el interior, nosotros ahora estamos circulando con el aire acondicionado porque tenemos fuera 19-20 grados y con tanta radiación lumínica es necesario ponerlo. No hay ningún tipo de problema. El ventilador de la climatización se oye igualmente, pero de una manera normal, teniendo en cuenta que aquí dentro hay mucho silencio. Este Megane E-Tech Electric va a convivir con el Megane de toda la vida, el de combustión con motores gasolina, diésel e híbridos enchufable, incluso híbrido. No sabemos hasta cuánto tiempo, pero de momento se mantiene así. Renault quiere, como el resto de marcas, que compres el coche mediante la opción de financiación con multiopción. Haciéndolo así, tienes que dar una entrada de 7.000 euros, que es básicamente lo que te entrega el Estado, y puedes tener el coche con 40.000 kilómetros para hacer durante 4 años con una cuota de 344 euros al mes. Te reservan una cuota final de 17.428. Llegados a ese punto, pasados los 4 años, tú decides si te quedas el coche, si lo cambias por otro o si directamente lo devuelves y pagas esa última cuota vendiéndolo. Además del sistema de carga, la bomba de calor es opcional y no está disponible para la versión de 40 kWh de capacidad de batería, con la carga estándar. Lo que sí que tiene es una multitud de asistentes a la conducción. Renault dice que son hasta 26, con un ACC, un sistema de asistencia a la aceleración y la frenada, que es capaz de contextualizar la zona y frenarse, por ejemplo, en las rotondas automáticamente, un sistema de emergencia por colisión con frenada automática, tanto marcha adelante como marcha hacia atrás, muy interesante, y un sistema de alerta en caso de que el ocupante quiera salir del vehículo cuando viene algún vehículo alrededor. Toca que nos vayamos despidiendo del Megane E-Tech, esta primera toma intensa de contacto con el coche, y hay algunas cosas, al margen de todo lo que te he comentado, que creo que son mejorables. Hay algunas que van a tener difícil mejora, por ejemplo, fijaos la luneta trasera, lo pequeña que es. En general el coche tiene una línea de cintura muy alta, la visibilidad es buena, solo que hacia atrás, pues podéis ver que con esta tendencia que hay a hacer los vehículos con una caída del techo prominente para mejorar la aerodinámica, especialmente en un coche eléctrico, pues hace que la visibilidad hacia atrás aquí sea un poquito floja. Igualmente es un poco extraño también el apoyo para el pie izquierdo, con todo el espacio que tenemos en el interior. A mí al menos me ha parecido que estaba demasiado retrasado y mi pierna izquierda un poco más encogida de lo que me he encontrado nunca en un apoyo para el pie izquierdo. E igualmente también los frenos. Son coches, en el caso de la versión con la batería más grande, estamos hablando de algo más de 1.700 kilos de peso, coches eléctricos que no destacan por tener unos frenos especialmente sobredimensionados, ni frena mucho, ni el tacto es especialmente, podríamos decir, atractivo o que mejore lo que ya hemos visto muchas veces en otros automóviles eléctricos. Por lo demás, los asientos, buenos, normales, no son unos asientos de traca. Y una velocidad máximo, por cierto, como anécdota, que en la versión de batería pequeña alcanza 150 km por hora y en la batería grande 160 km por hora. Si algo tienen los coches eléctricos, desde luego, es que van a ser en el futuro, según los va descubriendo, unos grandes amigos del amigo Pera Navarro, por el asunto ese de la velocidad. Aceleración sí, mucha, pero velocidad punta no tiene sentido, no se puede correr, y además estos coches, cuando pasas de 110, 120, tienen una subida muy importante de consumos, que son una cosa que parece que está bastante bien conseguida en este primer Megane eléctrico. Hasta el siguiente vídeo, amigos, adiós.